Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un millón de gracias por estar aquí con nosotros. ¿Usted ha oído hablar de mamografías, de ecotomografías, de endoscopía? ¿Le han pedido a lo mejor algún TAC, una resonancia o una densitometría? La imagenología es la especialidad médica que permite realizar diagnóstico a través de imágenes por distintos equipos, con las distintas partes del cuerpo. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Cómo avanza la investigación en ese campo? ¿La inteligencia artificial está incluida en la medicina de hoy y la del futuro? Vamos a conversar con el doctor Andrés O'Brien, médico jefe de radiología de la clínica Las Condes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Oye, qué bueno. A ver, ¿qué pasa, doctor? ¿Cuáles son las consultas por imágenes que son más recurrentes? ¿Qué es lo que más haces tú? Radiografías, TAC, ¿cómo se llaman estas otras muy recurrentes? Ecografías, etcétera. Cuéntame, ¿qué es lo que más se usa en Chile? Mira, lo más frecuente es la radiografía, por ejemplo, radiografía de distintos huesos o radiografía de tórax para buscar neumonía. La ecografía, que no emite rayos X, por lo tanto es muy inocua para los pacientes y en buenas manos, en general de especialistas, que es lo que ocurre en Clínica Las Condes, podemos evaluar distintas partes del cuerpo, desde cualquier parte blanda hasta los órganos del abdomen, las mamas, la vejiga, la próstata, podemos evaluar los riñones, hemos detectado muchos tumores renales, por ejemplo, tumores hepáticos, vemos cálculos en la vesícula, que sirve para prevenir el cáncer de vesícula. Es importante detectar cálculos previamente para poder sacar la vesícula. Tú dijiste recién una cosa que me llamó la atención y es aquello de que la radiografía la separaste de la ecografía. Cuéntame cómo son estos distintos formatos, porque tengo entendido que, claro, hay unos con rayos X, la típica que uno conoce, ¿no es cierto? Pero hay otros que no son con radiación. Cuéntame un poquito. Claro, entonces, por un lado están los rayos X, donde el cuerpo, la persona, se pone enfrente de una máquina de rayos X, se emiten los rayos X que atraviesan el cuerpo y hay una placa detrás que va a recibir los rayos, de acuerdo a la densidad de las distintas estructuras que hay en el cuerpo. La placa va a registrar algunas zonas más blancas y otras más negras, y así se pueden detectar neumonias, tumores, etc. Por otro lado está la ecografía, que no es con rayos X, sino que es con ultrasonido. Entonces, un equipo con un transductor emite un haz de ultrasonido, que es como decir, como un sonido, pero en una escala mucho más, de frecuencia mucho más alta. O sea, no es detectable por el oído, pero la máquina lo detecta. Entonces, este ultrasonido atraviesa el cuerpo en distintas partes, rebota, dependiendo de lo que haya adentro, puede detectar quistes, puede detectar tumores, puede ver si el hígado, por ejemplo, está con mucha grasa o si está normal, puede detectar cálculos en la vesícula, porque el cálculo es muy espeso, muy denso, entonces el ultrasonido rebota inmediatamente con el cálculo y no atraviesa, y así lo detecta. Entonces esa sería la ecografía. Después el escáner, por otro lado, también usa los rayos X, pero de una manera muy computarizada, en la cual la persona se acuesta y hay un gantry, que es como una cosa redonda que se ve típica de los escáneres, y en los rayos X van circularmente incidiendo sobre el paciente, y después un computador reconstruye todo esto para formar una imagen. Entonces con eso uno puede tener un corte axial, por ejemplo, un corte como que hubieran cortado al paciente por la mitad, y con eso puedo detectar tumores más pequeños de páncreas, por ejemplo, o de otras estructuras. Ya. Y finalmente está la resonancia magnética, que esa tampoco utiliza rayos X, y en la resonancia magnética lo que es más complejo, pero en el fondo el cuerpo está lleno de agua, y el agua tiene hidrógeno, que son unos protones de H+, y esos protones van girando. Entonces, al meterse uno en el resonador, por eso se llama resonador, porque todos estos protones terminan girando en un mismo eje. Se lanza una onda de radiofrecuencia que hace que estos protones que giran así cambien su giro y queden girando más horizontales, y al cesar esa onda,
estos protones van a volver a su estado basal, pero dependiendo de las distintas estructuras del cuerpo vuelve de distinta manera. Y así se detectan cosas muy pequeñas como tumores de milímetros, o pueden detectar incluso, en el futuro se van a detectar cosas precancerosas con este sistema. Oye, eso significa entonces, por lo que te entiendo, es que hay unas que son adecuadas para visualizar un tipo de cosas, como por ejemplo la radiografía, que es la típica por el tema óseo, ¿no es cierto? O por las estructuras óseas. Y hay otras que son mejores para las estructuras blandas, ¿no es cierto? Sí, Donde van a poder meterse mejor, por ejemplo, lo que pasa con la ecografía, ¿no es cierto? claro. Ahora, hay unas más invasivas que otras, ninguna es invasiva. ¿Cómo ha ido avanzando? Cuéntame sobre todo el tema de la radiografía. Hace unos años, mi papá se fue a hacer una radiografía porque le pesquisaban si había hecho un metástasis de cáncer de próstata y por lo tanto le hicieron radiografías en los huesos largos. Y le dijeron algo que me llamó la atención. No se acerque por unas cuantas horas a una embarazada, por ejemplo. ¿Eso ha cambiado hoy día? ¿Ya no es así como era antes, que quedaba como radioactivo por mucho rato? Claro, seguramente lo que le hicieron a él fue un PET, que también está basado en escáner. Una parte del PET está basado en escáner, pero la otra parte se le inyecta al paciente un radiotrazador, que es una sustancia radioactiva, por lo tanto es más invasivo que una radiografía común y corriente, y ese radiotrazador se va a ir a depositar en los distintos huesos donde haya cáncer de próstata. Es como específico. Entonces, después cuando uno mira la imagen del PET, se ven todos los puntitos donde hay cáncer de próstata. Es bastante más sensible, detecta mucho mejor que una radiografía, porque en la radiografía se van a detectar como manchas nomás, mal definidas. En cambio, acá uno detecta exactamente dónde están los focos en distintas partes del cuerpo. Oye, entonces esto me lleva a preguntarte justamente por el lado de cómo ha ido avanzando este tema de la imagenología, ¿no? Porque las radiografías antes eran con unas tremendas placas, las máquinas eran enormes, eso ha ido variando, las imágenes son cada vez mejores. Pregunto porque de repente hay algunos médicos que te dicen, hágase este o este otro examen de imagen, pero hágaselo en este lado o en este otro lado, como específico. ¿Es por el tipo de máquina? ¿Es por la gente que hace el informe? ¿Es por las mantenciones? Cuéntame un poquito de eso. Claro, yo diría que en lo de las máquinas es multifactorial, porque por un lado está la persona que toma la imagen, que es el tecnólogo, y a veces el médico dependiendo del examen. Además está la máquina misma, que puede ser una máquina, por decir algo, Mercedes, o una máquina de otra marca, por decirlo comparándolo con auto. En tercer lugar está el radiólogo, que va a informar eso, que puede tener mucha experiencia o puede tener poca experiencia, o puede saber interpretar mejor ciertas cosas dependiendo de su especialidad. Entonces, como multifactorial, ¿ya? Y por otro lado, el avance con los tiempos con los avances de la tecnología, hemos llegado a que antes, que se veía solo anatomía, ahora estamos pasando a ver función. Por ejemplo, nosotros hacemos un examen muy específico que se llama linforresonancia, donde con la técnica de resonancia que ya expliqué antes, además uno ahora le está inyectando, por ejemplo, entre medio de los dedos de las manos o de los pies al paciente una sustancia que se llama gadolinio, y eso va difundiendo por los linfáticos, y uno puede ver la función de estos linfáticos, si los linfáticos están enfermos o están sanos. Y dependiendo de eso se van depositando este contraste en las extremidades, y uno puede hacer un mapa donde están exactamente para que el cirujano plástico pueda operar, por ejemplo, el linfedema. Entonces estamos pasando de a función.
Oye, me parece extraordinario. O sea, claro, han sido como casi, no sé cuánto, como 120 años desde el descubrimiento de los rayos X a lo que es hoy día, los avances tecnológicos de hoy. Y yo al comienzo preguntaba algo con respecto de la inteligencia artificial y cómo ustedes se valen de estos, ¿cómo les llaman? Son apoyados por estas cositas que ustedes inyectan, ¿no? Claro, no, y además hay, los sistemas computacionales muchas veces tienen este sistema de inteligencia artificial que nosotros nos tratamos de ayudar, más que combatir la inteligencia artificial por miedo a que seamos reemplazados, hay que ayudarse de la inteligencia artificial para seguir progresando. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un informe, pero después el computador tiene maneras de detectar. Entonces yo veo qué es lo que encontró el computador y veo qué vi yo, y ahí puedo saber mis errores o incluso yo complementar lo que yo vi con lo que sale de... Entonces el informe sale mucho más completo y más rápido. Oye, lo encuentro genial en realidad. ¿Y cómo estamos en eso respecto de las personas, cómo se están, cómo están capacitando, digamos, a los chicos, a los estudiantes, a la gente que está saliendo? Porque hay cada vez más especialidades y subespecialidades, ¿no es cierto? Sí, hay cada vez más especialidades. Entonces primero tenemos la beca de radiología, que son 3 años después de los 7 años de medicina, pero después de eso viene la subespecialidad, que es como decir un doctorado, donde uno hace, por ejemplo, yo hice una subespecialidad de abdomen, por ejemplo. Hay otros que hacen subespecialidad de neuroradiología, otros hacen de músculo esquelético, otros de pediatría, otros de intervencionismo, donde hacen drenajes en vez de operar, a través del intervencionismo uno puede, basado en imágenes, biopsiar un tumor, drenar abscesos, drenar distintas cosas de manera mínimamente invasiva. Y todo eso se va aprendiendo y se puede incorporar la inteligencia artificial en todo esto para aprender más rápido y además para que sea más certero el diagnóstico para el paciente. Oye, háblame un poquito de estos marcadores, estos, no sé, biomarcadores se llamarán, que ustedes insertan de tal manera de que les explican mucho mejor, les avisan dónde hay a lo mejor algún tipo em, de, 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 de cosa mala, digamos, a la que hay que ir a atacar. Claro, por ejemplo, especialmente la parte de resonancia y de PET es donde más ha avanzado esto de los biomarcadores, pero por ejemplo, en PET uno puede inyectar un biomarcador que tenga glucosa marcada, y como el cáncer es muy ávido de glucosa, estos biomarcadores van a ir específicamente a unirse donde hay tejidos que succionan o quieren rápidamente contener glucosa, y esos son los tumores. Entonces, con esto uno puede, al inyectar esta glucosa marcada, uno puede ver dónde exactamente está el cáncer, y uno puede, por ejemplo, si es un lugar local que no se puede extraer por cirugía, se puede irradiar. Entonces uno ahí dirige también la radioterapia dirigida a ese lugar, o si uno quiere, por ejemplo, biopsiar, uno sabe exactamente cuál es el tumor que marcó más para ir a biopsiar ese, que es el que tiene las células más malignas. Entonces uno elige, en vez de un lugar A, va al lugar B que captó más este biomarcador y lo va a biopsiar. Oye, ahí llegamos a otro punto que yo también quería preguntarte, y es sobre, a ver, estas máquinas maravillosas que existen del ingenio humano y la inventiva humana, eh, ¿solo sirven para diagnosticar o también sirven para hacer algún tipo de tratamiento? Sirven para hacer tratamiento. Por ejemplo, uno puede, hagamos que alguien tiene un cáncer neuroendocrino. El cáncer neuroendocrino puede ser tratado con, se llama lutecio. Y ese lutecio puede unir a una sustancia que se va a dirigir hacia el tumor neuroendocrino a través del PET. Entonces, si uno une el lutecio con esta molécula que se va a ir al tumor neuroendocrino, lo que está haciendo es tratando este tumor neuroendocrino con lutecio, porque va teledirigido hacia allá. Entonces, eso es una cosa muy positiva. Y por otro lado, en el futuro también uno va a poder
ver exactamente dónde hay tejidos que son precancerosos. Y esos tejidos precancerosos uno puede ir teledirigidamente a tratarlos o a biopsiarlos a través de imágenes. Entonces ya estamos pasando de diagnóstico a tratamiento. Perfecto. Oye, hay otra cosa. Estas máquinas, además, respecto del cáncer específicamente en el que tú te metiste, eh, se habla también he escuchado de máquinas que son a base de neutrones y otra a base de protones. Cuéntame brevemente cuál es la diferencia, porque se hizo muy notorio por una persona que sufría un cáncer específicamente de cerebro y que incluso la máquina la hicieron traer a Chile, ¿no? Para su tratamiento. ¿Cuál sería la diferencia? Una dispara para cualquier parte y la otra dispara precisamente, así como dices tú, con estos como biomarcadores. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí estamos hablando de otra área que ya no es de mi competencia, que es la radioterapia, Ya, donde ahí pueden hacer como un bombardeo, pero ya. igual es teledirigido, o sea, uno lo teledirige el foco, porque antes era más al tuntún, por decirlo así, que Ujú. se llegaba y se irradiaba todo el cuerpo, poco menos, para matar un cáncer que estaba en cierto lugar determinado, pero ahora se teledirige a un cierto punto, y eso puede ser a través de rayos X o pueden ser neutrones u otras cosas. Pero eso ya, los expertos en eso son los radioterapeutas que ven más eso. Oye, como para ir terminando, porque veo que estás como con el teléfono en la mano, estás como muy cansado seguramente, pero quiero preguntarte, ¿cómo estás? Bueno, tú trabajas en un ambiente privilegiado, pero que seguramente tiene las máquinas de última generación y que seguramente se van renovando y que tienen a cada rato seguramente mantenciones. ¿Cómo estamos? ¿Tú sabes cómo estamos en el resto del país? Una persona tiene acceso, por ejemplo, en distintos rincones de nuestro país o lo más cercano posible a este diagnóstico por imágenes? Sí, yo felizmente he visto que en nuestro país, si bien hay zonas más privilegiadas que otras, pero yo he visto que los hospitales públicos tienen bastante buenas máquinas. He visto escáneres muy buenos hechos en hospitales públicos. Resonadores hay menos, pero cada vez hay más. O sea, yo he formado gente que se ha ido a provincias, distintas partes del país, donde tienen resonadores. Entonces ellos vienen, se forman con nosotros en esta subespecialidad donde ven mucha resonancia, cosa de después en provincia, ellos informan las resonancias que antes tenían que irse, por ejemplo, de un lugar remoto a la capital de la provincia, en cambio ahora el lugar remoto tiene resonancia. Y eso lo he visto bastante en los últimos 5 a 10 años. Ya, perfecto. O sea, una persona en realidad, no sé, de una región alejada del centro del centro del país, no necesita necesariamente tener que trasladarse, Exacto. por ejemplo, para un diagnóstico, trasladarse para un tratamiento, ¿no es cierto? Claro, ahora lo que puede pasar es que hay menos radiólogos en las provincias, entonces puede que haya más enlentecimiento, más que nada no porque le hagan el escáner o la resonancia, sino que porque se lo informen. Entonces de repente ahí puede estar el retraso y por eso que es importante que los radiólogos estén estimulados también a irse a distintas provincias y no querer quedarse en Santiago. Ahora, por otro lado, está la teleradiología, que permite que desde Santiago yo puedo informar exámenes. Si bien eso es espectacular, yo igual encuentro que lo mejor es la parte presencial, porque uno está en contacto con el paciente, está en contacto con el médico que ve al paciente, se involucra mucho más, averigua la historia clínica, de repente a uno le puede llegar un examen que no tiene idea qué es lo que tiene el paciente o qué clínica tiene el paciente, entonces es más difícil dar un diagnóstico certero si uno no está tan involucrado. Sí, claro, por supuesto que sí, pero igual existe la posibilidad de la telemedicina en el sentido de que Sí, tú puedas informar o puedan pedir otra opinión, por ejemplo, ¿no? exacto. Desde lejos, ¿no? Oye, Sí. y ahora sí para ir terminando, cuéntame, así como a grandes rasgos, eh, a lo mejor no es de tu especialidad, obviamente, pero por ejemplo yo he visto ahora que los avances han sido notables
suponte, ya no te sacan una radiografía de un diente o de una muela, sino que te hacen un, eh, una especie de escáner, ¿no? Con Ujú. unas radiografías que son panorámicas. Ahí las Sí. máquinas son maravillosas, pero parece ser que la clave está en los software y en la computación, ¿no? Sí, la clave está en eso y también en los tecnólogos que sepan hacerlo, que cada vez están más y mejor capacitados para hacerlo. Eh, pero eso es muy bueno, o sea, el avance en la tecnología está haciendo que uno pueda ver mucho más detalladamente y con mejores, más certeramente también, llegar a un diagnóstico y no estar dando vueltas varias veces para poder llegar al diagnóstico final. Oye, y ahora, respecto de las máquinas, porque el avance tecnológico es rapidísimo, ¿no es cierto? Tú ya estás hablando de un futuro cercano con algo realmente impensado hace 10 años, ¿no? Pero, ¿qué Sí. pasa con las máquinas antiguas? ¿Se van como a desguace? ¿Se quedan en un museo? ¿Se quedan en lugares donde no hay acceso a otras mejores? ¿Cómo se hace eso? Claro, hay bastantes cosas que pueden pasar. Por ejemplo, si ya es demasiado antigua, obviamente ya se da de baja, pero si es una máquina que puede tener 5 a 7, 8 años, muchas veces uno en las clínicas las cambia por otras mejores o les hace upgrade. Se puede hacer un upgrade de la máquina, lo que hace que mejora sin tener que cambiarla por otra. Y a veces se reciclan, o sea, por ejemplo, una máquina se vende a otra institución y de ahí le hacen upgrade o igual sirve en otras instituciones. Lo que pasa es que a veces quieren en las clínicas la tecnología de punta y por eso que las cambian, pero no significa que estén malas en 8 años, sino que pueden durar bastante más. Perfecto. Oye, ahí entonces en realidad también es clave la persona que informa, ¿no es cierto? El tecnólogo que hace el examen, pero también el médico que informa, porque muchos de ellos, a lo mejor los chiquillos jóvenes de hoy, no tienen idea de cómo eran las imágenes de hace 10 años. En cambio, hoy día, por ejemplo, en una mamografía, donde apenas se ven los puntitos, ¿no? Sí. A lo mejor de algún tipo de cáncer, pero a lo mejor, claro, hoy día esa mamografía ya casi es indolora incluso, ¿no? Para nosotras. No, pero igual se quejan que les aprietan bastante, pero tiene una técnica nueva que es la tomosíntesis. Y con esa tomosíntesis tiene una mayor tasa de detección de microcalcificaciones sospechosas o a veces densidades asimétricas que parecían malignas. Con la tomosíntesis uno puede decidir que al final era benigno. Entonces ayuda mucho mejor tanto a confirmar como a descartar una sospecha de cáncer, lo que es muy bueno. Perfecto. Oye, ahora sí que, por favor, para terminar, ¿se hace un buen uso o un mal uso o un abuso de la cantidad de exámenes por imágenes que se piden hoy? Yo diría que por un lado la patología de los pacientes, por ejemplo, hay mucho colon irritable, entonces se pide mucha ecografía porque algunos de estos colon irritables puede terminar siendo una enfermedad inflamatoria intestinal, que es más grave. Entonces, por un lado, abusar de la ecografía, que es un examen relativamente barato, que no emite rayos X, no es mayor problema, y especialmente en pacientes con dolor abdominal, que como digo, pueden terminar siendo enfermedad inflamatoria, pueden terminar siendo apendicitis. Entonces, en esos casos no es necesario. Ahora, si están pidiendo escáner cada 2 meses, una y otra vez, ahí sí ya es más complicado porque se irradia más el paciente. Entonces, en escáneres es donde hay que tener más cuidado de no pedir en exceso, sino que por último intercalar el escáner con una ecografía, etc. Oye, y respecto de las ecografías, cortito, hoy día se hace un uso y un abuso a lo mejor de las ecografías en las embarazadas, ¿no? ¿Hay algunos estudios ya que sean claros en que no hay riesgo ni para la madre ni para el bebé? No hay riesgo, Ya. es un examen totalmente inocuo, se puede hacer, no hay mayor problema. De hecho, incluso radiografías de tórax se pueden hacer en embarazadas, cubriendo obviamente el feto y en una parte más, en una etapa más avanzada del embarazo, y tiene un riesgo ínfimo, o sea, es casi como la radiación que hay cuando uno está volando en un avión.
Ah, perfecto. Oye, ahora sí te damos las gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste mucho, mucho respecto de los diagnósticos por imágenes. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, doctor Andrés O'Brien. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y fue muy agradable estar conversando contigo. Oye, por supuesto, para ti también, para mí también fue súper agradable porque eres muy clarísimo en las explicaciones que das. Le damos las gracias Gracias. al doctor Andrés O'Brien, médico jefe de radiología de la Clínica Las Condes, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.